Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nosotros somos del grupo número 5. El día de hoy lo vamos a hablar sobre la norma internacional de auditoría 210. Para esto nos vamos a apoyar sobre una presentación de PowerPoint. Bien, como les decía, somos el grupo número 5, su servidor Javier Jerónimo Pablo y mis compañeros Carlos Alexander González Juárez y Edwin Estuardo Herrarte Chomo. Entonces le decía la norma internacional de auditoría 210, la cual consiste en los acuerdos, en las condiciones, en los compromisos de auditoría. Bien, pasamos a la introducción. La introducción de la norma 210 se trata de la responsabilidad del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría. Acordar los lineamientos, como le decía, con la administración y con quienes están a cargo del gobierno corporativo. Dentro de este acuerdo se establecen también las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes están a cargo de la entidad. Bien, pasamos a los objetivos. El objetivo del auditor es aceptar o continuar el trabajo de auditoría una vez se hayan establecido las precondiciones para la auditoría. Confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración sobre los términos del trabajo a desarrollar. Bien, pasamos a ver lo que son las definiciones. Precondiciones de una auditoría. Hace referencia al uso de la administración de una entidad de un marco de referencia de información financiera aplicable al momento de elaborar los estados financieros y la premisa sobre la que se desarrolla la auditoría. Bien, continuando con los requisitos. Precondiciones para la auditoría. El auditor debe establecer si están presentes las condiciones para la auditoría, para lo cual debe determinar y el marco de referencia de información financiera aplicable usado para la elaboración de los estados financieros es aceptable, dentro de las cuales vamos a encontrar los estados financieros preparados con base a un marco de referencia que cumple con las necesidades comunes de información financiera de un grupo de usuarios. Este estado financiero se conoce con el nombre de propósito general, mientras que los estados financieros basados en un marco de referencia que cumple con las necesidades específicas de un usuario, este estado financiero se conoce con el nombre de propósito especial. Bien, continuando con nuestra exposición, los marcos de referencia de información financiera aceptables presentan relevancia, integridad, confiabilidad, neutralidad y comprensibilidad para determinar la aceptación del marco de referencia del auditor para recurrir a las normas de información financiera establecidas por organizaciones autorizadas como son las normas internacionales de información financiera, INF, normas internacionales de contabilidad. Siempre continuando con la diapositiva número 7, requisitos, precondiciones para la auditoría. Al hacer comprensión a los marcos de referencia con las normas mencionadas en este caso, de que el auditor encuentre diferencias relevantes, debe determinar si el marco es aceptable o no, puede que conduce a estados financieros engañosos. De esta manera, el auditor debe obtener un acuerdo de la información donde se reconoce y entiende sus responsabilidades de acuerdo con las normas internacionales y o la ley de regulación establecidas. Acuerdo de la administración. Estas responsabilidades son sobre, inciso A, preparación de los estados financieros de acuerdo al marco de referencia de información
financiera aplicable. El auditor determina si el marco de referencia de información financiera es aceptable cuando ésta incluye aspectos como la naturaleza de la entidad y los estados financieros, propósitos de los estados financieros, la ley o regulación lo prescribe como aplicable. Continuando con el inciso B, control interno. La administración llevará a cabo el control interno que se determine necesario para la preparación de los estados financieros libres de presentación errónea, por fraude o error, control que le dé una seguridad razonable a la entidad. La eficiencia, el control interno, es responsabilidad de la administración e incluye actividades necesarias de acuerdo a la entidad, como son valoración del riesgo de la entidad, actividad de control, monitoreo de controles para descubrir errores, ineficiencias, desviaciones de políticas establecidas o fraude. Bien, acá tenemos el inciso C. Proporcionar al auditor acceso a la información relevante para preparación de los estados financieros, en donde vamos a encontrar registros, documentos, información adicional que puede ser necesaria durante la auditoría, acceso al personal de la entidad para obtener evidencia de auditoría y la administración proporcionará representaciones escritas al auditor para soportar evidencia de auditoría. Continuando con esto, vamos a encontrar el auditor no deberá aceptar el trabajo de auditoría cuando no están presentes las precondiciones para la auditoría, la administración no proporciona la información o representaciones escritas necesarias. La administración impone dentro del acuerdo una limitación al alcance del trabajo del auditor. Continuando con la siguiente diapositiva número 12. El auditor establece que el marco de referencia de información financiera utilizado para la elaboración de los estados financieros no es aceptable. No se obtiene un acuerdo de la administración reconociendo las responsabilidades. Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría. El auditor deberá acordar los términos de trabajo de auditoría con administración, los cuales deben ser registrados en una carta de compromiso de auditoría u otra forma de acuerdo escrito que incluya el objetivo y alcance de la auditoría de estados financieros. Las responsabilidades del auditor y la administración, el marco de retención de la información financiera usado para la preparación de los estados financieros, limitaciones inherentes, planeación y desempeño de la auditoría. Continuando con los acuerdos sobre términos del trabajo de auditoría. La referencia de la forma y contenido del dictamen que vaya a emitir el auditor y una declaración que puede existir circunstancias en las que el dictamen puede diferir de lo establecido e incluso los honorarios o facturación establecidos y las demás características relevantes a las circunstancias que se desarrollará el trabajo de auditoría. Esto con el fin de evitar malentendidos respecto a la auditoría. Sin embargo, cuando la ley o regulación prescribe con suficiente detalle los términos del trabajo de auditoría, el auditor no necesita registrarlos en un acuerdo escrito. Solo el hecho de que la administración reconoce y entiende sus responsabilidades y hacer referencia a la ley o regulación relevante.
Con respecto al dictamen del auditor, en los casos en que la ley o regulación prescribe las composiciones o redacción del dictamen en términos y contenido diferentes a los establecidos en las normas internacionales de auditoría, el auditor debe evaluar si los usuarios pueden malentender la seguridad obtenida en la auditoría y si alguna explicación adicional puede mitigar dicho malentendido. Si esto no es posible, el auditor no debe aceptar el trabajo a menos que la ley o regulación lo requiere o que implica que la auditoría no se conduciría de acuerdo a las normas de información financiera de auditoría y no se puede incluir ninguna referencia a las normas dentro del dictamen. Bien, continuando con la siguiente presentación. Si el auditor determina que el marco de referencia de información financiera no es aceptable excepto por el hecho de que lo prescribe la ley o regulación, el auditor debe aceptar el trabajo solo si la administración está de acuerdo con proporcionar los estados financieros y las revelaciones adicionales necesarias para evitar que los estados financieros sean engañosos. La diapositiva número 18 dice, además, si se reconoce los términos del trabajo que se dictaminen, el auditor incorporará un párrafo de énfasis en asunto, haciendo referencia a las revelaciones adicionales del acuerdo a la norma internacional de auditoría 706. Auditorías recurrentes. El auditor debe evaluar si las circunstancias requieren que se revise los términos del trabajo de auditoría y si es necesario acordar a la entidad los términos existentes y cualquier cambio realizado para el trabajo de auditoría. Aceptación de un cambio en los términos del trabajo de auditoría. Cuando se requiere de un cambio en los términos del trabajo sin justificación razonable, el auditor no deberá estar de acuerdo. Sin embargo, cuando se solicita un cambio durante el desarrollo de la auditoría debido a un mal entendido o cambio concerniente al servicio y esto implica a nivel menor de seguridad, el auditor deberá determinar si existe una justificación razonable para acceder a dicho cambio. Si se accede al cambio, el auditor y la administración deberán acordar y registrar los nuevos términos de una carta de compromiso. Si el auditor no está de acuerdo con el cambio y la administración no le permite con el trabajo de auditoría, el auditor deberá retirarse del trabajo cuando sea posible, bajo las leyes, regulaciones aplicables. Consideraciones adicionales en la aceptación del trabajo. Si la ley o regulación suplementan las normas de información financiera establecidos, el auditor deberá determinar si existe algún conflicto entre las normas de información financiera y requisitos adicionales sobre la naturaleza de los requisitos adicionales y acordar si se pueden cumplir mediante revelaciones adicionales en los estados financieros y o se puede modificar la descripción del marco de referencia de información financiera aplicable. Bien, si ninguna de estas acciones es posible, el auditor deberá determinar si es necesario modificar la opinión del auditor utilizando como base la norma internacional de auditoría 705. Hasta acá llegó nuestra presentación. Gracias por la atención.